Pues la Escritura dice, cuando leemos esto en el Nuevo Testamento, la Escritura naturalmente se refiere al Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, la Escritura dice, el Viejo Testamento, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La necesidad de predicar sobre este versículo es que es el fundamento de nuestra fe. La roca firme para no ser movidos y la ancla clavada para que no seremos arrastrados por cualquier corriente. Y la salvavidas a la cual nos podemos agarrar, abrazar, sujetar en cualquier situación de peligro o tempestad. El versículo tiene su origen en el Viejo Testamento, en el libro del profeta Isaías, el capítulo 28, el versículo 16. Por tanto, el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Mejor dicho, no entra en pánico. No entra en pánico. Esta es la versión en hebraico. No en tanto, a la medida que se va extendiendo las sinagogas por todo el imperio romano, donde se habla griego, surge una necesidad entre los judíos de traducir el Antiguo Testamento de hebraico a griego. Por eso mandan desde Jerusalén unos escribas entendidos, en total al final eran unos 70, a Alejandría, para traducir ahí la Biblia o el Antiguo Testamento de hebraico a griego. Esta traducción se llama la Septuaginta. La Septuaginta. Y el versículo de Isaías 28, 16 que acabamos de leer, ¿no? Es cogido de la Septuaginta. Por eso no se lee, no se apresure, pero se lee, no será avergonzado. Esa traducción lo han hecho los judíos propios en Alejandría cuando traducen en hebraico a griego. No será avergonzado. En una otra traducción dice, no será desapuntado o decepcionado. Mas si leemos en una Biblia de traducción hebraico a portugués, podemos leer, no será confundido. Tenemos, por tanto, no entra en pánico, no será avergonzado, no será desapuntado o decepcionado y no será confundido. Ahora me pregunta, ¿cuál es la correcta? Y la respuesta es todos. Todos. Se dice que el hebreo es muy profundo. Quiere decir que una palabra tiene una multitud de facetas. Por ejemplo, como en español la palabra misericordia incluye conmiseración, compasión,
lástima, piedad, caridad y clemencia. Todo está íntimamente relacionado. Por tanto, vamos a estudiar las facetas de la palabra hebrea que tenemos delante de nosotros. Primero vamos a estudiar el pronombre en el versículo. Él. Es decir, cualquier que cree en Él. ¿Quién es ese Él? Y el propio versículo en el Viejo Testamento, en Isaías, dice, es una piedra colocado por Dios en Sión. Por un lado, Sión es Jerusalén, mas se refiere más bien a los cimientos del templo, colocados sobre el monte de Sión. O sea, en un sentido espiritual, es la presencia de Dios. Él es la presencia de Dios. Y esto aconteció físicamente con la encarnación de Jesús en Cristo. Esa piedra es probada. Y los apóstoles no tienen ninguna duda de que se refiere a Jesús, porque Jesús fue probado hasta lo máximo. En todo. Es angular. Quiere decir que es la piedra más importante del edificio. Es una piedra preciosa, de gran valor, en el sentido espiritual, con la cual se puede pagar la retención del hombre de sus pecados y, por último, de cimiento estable. No hay nada más estable que una roca firme. Por eso Jesús anima, pide, exhorta a los que le escuchan de edificar su casa, es decir, su vida, su existencia, su fe, sobre una roca y no sobre la arena. Entonces, Él es la roca, Él es la piedra preciosa, Él es la piedra probada, Él es el fundamento. Y cualquier que en Él cree no entra en pánico. Cuando Pedro recibe una revelación del cielo en respuesta a la pregunta de Jesús, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Pedro exclama, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué roca se refiere? ¿A Pedro? Un hombre impulsivo, emocional, con defectos humanos, por ejemplo, con cierta aversión hacia los gentiles. Imposible. Por un lado se refiere a la confesión de fe de que Jesús es el Cristo, el Mesías, y por otro lado al contenido de la confesión, o sea, tú eres el Cristo, la roca. Y sobre esta roca y la confesión de fe, en esa roca será construida la iglesia. ¿A quién está dirigido el mensaje de Dios por el profeta? Eso es interesante. Ahora vamos a ver el conjunto en ese texto. Y vamos a leerlo. Por tanto, leemos ahí en Isaías, dice, a seguir. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén.
oíd la palabra de Dios. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Hicimos convenio con el Seol. Quiere decir, cuando pasa el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Pido perdón a los gobernantes que otra vez la palabra de Dios se refiere a vuestras falsedades, a vuestras mentiras y todas estas cosas. No lo he buscado yo, porque yo quería predicar sobre el versículo 11 en Romanos, y el versículo 11 en Romanos me dirige a estas palabras del profeta Isaías. Y vamos más tarde a ver también por qué. Ahora no vamos a entrar en detalles sobre lo que es el Seol. Allá no tenemos muchos detalles. Solo que es un lugar, según el Antiguo Testamento, donde esperamos el día del juicio. Nos quedamos con esta explicación, que es decir, el Seol en el Antiguo Testamento es un lugar donde van todos los muertos y esperan ahí hasta el día del juicio. Es todo el entendimiento que había en el Antiguo Testamento. Por tanto, no es ni el cielo ni el infierno. Es un lugar de espera, según el Viejo Testamento. Pero no es el tema de hoy. Por tanto, no vamos a entrar en más detalles sobre estos. Sería interesante continuar en este capítulo porque es una profecía. Y es una profecía sobre el fin del mundo. Y cuando Jesús habla sobre el fin del mundo en Mateo 24, se refiere a esta profecía, que tiene más de lo que hemos leído, ¿no? Mas lo que tenemos que entender es que las palabras sobre el fin del mundo y el juicio venidero están siendo dirigidas a los gobernantes burladores que confían en mentiras y se esconden detrás de falsedades. El versículo 16 es como un bálsamo en medio de todo eso, en medio de las palabras del fin del mundo y todos estos desastres y condenación y todo esto. Entonces viene este versículo como un bálsamo, una esperanza, un alivio en medio de la maldad. Entonces, ¿quién es Él? Él es el propio juez que tiene poder para perdonar. Ahora, ¿qué pasa con los que creen en Él? Primero, porque todo aquel que en Él creyere no entrarán en pánico. Quiere decir, no hay ninguna situación que los pueda abatir. Acontece lo acontece, sea lo que sea, no entramos en pánico porque nuestra fe está en la roca. Nosotros hemos recibido de Jesús la paz. Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No entra en pánico, porque yo soy la roca sobre la cual habéis construido vuestra fe y vuestra vida. Segundo, porque todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Una cosa que da vergüenza a la mayor parte de las personas es ser sorprendidos desnudos. Lo que de cierto modo puede equivalarse a ser cogidos en una mentira.
Eso da mucha vergüenza. Si he cogido en una mentira. Escucha primero quién va a ser avergonzado. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Has estado viviendo sobre una mentira y falsedad. Serás avergonzado. Mas quien confiesa delante de Dios que es pobre, necesitado y confía en su misericordia, no será avergonzado. Quien proclama al mundo que Cristo murió y resucitó y que es su Salvador, no será avergonzado, porque está proclamando la verdad. Tercero, porque todo aquel que en él creyere no serán decepcionados. Creo que la mayor decepción es lo contrario, cuando uno te miente, te traiciona, te engaña. Más decepción si es un amigo, más decepción o no, más decepción si es un familiar o un amigo. Y todo peor si es uno que se ha declarado que te ama o que te quiere y te decepciona. Fue mentira, no fue verdad. Y serás decepcionado porque te ha mentido. Satanás te va a decepcionar porque él es el padre de la mentira. Exactamente. Y del engaño. La palabra de Dios explica en Hebreos 6:16 que para los hombres el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por eso muchas personas para confirmar su palabra dicen, lo juro por lo más sagrado, lo juro por no sé qué, lo juro. Ese es el fin, ya no hay más que ese. Es el fin de la controversia, lo juro. O a lo contrario, tú lo pides, júramelo. Para satisfacer, este es humano, ¿no? Para satisfacer esa necesidad del hombre, la palabra de Dios explica a seguir. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, que Dios decepciona, que Dios te desapunta, ¿no? Que Dios mienta, Dios no decepciona, Dios no engaña, de modo que todo aquel que en él creyere no será decepcionado. Y por último, todo aquel que en él creyere no será confundido. Y esta última parte es extremadamente importante en estos días, en estos tiempos en que vivimos. Mas antes de analizar este lado del versículo, es necesario tener bien claro qué es creer en Él. ¿Qué es creer en Él? Para creer en Jesús es absolutamente necesario escuchar su palabra. Escuchar su palabra incluye una acción después. Déjame ilustrarlo. Quien tiene casa en un pueblo lo entiende. Un visitante o una visita te dice, esta viga tiene carcomas. Después no haces nada.
no lo tratas, no haces nada. Y es fatal, porque más tarde, menos tarde, la viga se quiebra, ¿no? ¿Cuál es lo has oído, ¿no? Pero no lo has escuchado. Dice, esa es la diferencia entre oír y escuchar. Has oído decir que tiene carcoma, pero no lo has escuchado, porque no has tratado la viga. ¿Cuál es la acción que Jesús pide como confirmación de que has escuchado su palabra y has creído en él? Es una entrega, una confirmación verbal, o sea, una confesión de fe confirmada por un acto de bautismo. Esto es la acción que espera Dios como confirmación de que has escuchado su palabra y su invitación. En una palabra, creer en él es obedecerle. Voluntariamente, porque has entendido que la voluntad de Dios para contigo es bueno. No es ninguna imposición ni nada. Es que lo quieres. Es que es voluntaria. Es que yo veo que así tiene que ser. Y lo hago de todo mi corazón. Digo, creo en ti, Jesús, como mi Señor y Salvador. Y con esa confesión de fe, el pastor te bautiza. Ese es el acto que Jesús espera como confirmación de que has escuchado. Vivimos en un tiempo de muchísima confusión. La confusión va en aumento. La gente no sabe en qué creer. No solamente referente a la existencia de Dios, o sea, creencias, mas también referente a la ciencia. Que un día dice que el azúcar es malo y otro día que es necesario. Y que esto se refiere prácticamente a toda la alimentación. Un día tenemos que llevar mascarillas y otro día no son efectivas. Y no me diga que no hay una cierta confusión referente a las vacunas. ¿Qué hacemos? La ciencia no nos puede ayudar, no nos puede dar certeza. La ciencia no es infalible. Y cuando más la necesitamos, nos falla. Doy gracias a Dios por el enorme progreso en el campo de sanidad, pero todavía falta mucho. En el campo de filosofías, hay tantas que no tienes donde agarrarte. Y lo mismo acontece con creencias. En medio de esta confusión, toda, viene la palabra de Dios diciendo, si crees en Jesús, no serás confundido. No dices si crees en la iglesia, ni dices o en cualquier ramo de la iglesia, mas sí si crees en Jesús. La mujer samaritana estaba confundida, porque tanto los samaritanos como los judíos creían en la venida del Mesías. Mas los samaritanos decían que había que adorar en el templo en Samaria. Y los judíos dicen que había que adorar en el templo de Jerusalén. Ella coloca esta confusión delante de Jesús en su encuentro con él. Y Jesús responde, dice, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La palabra de Dios enseña, y esto es la doctrina básica. Vamos a agarrarnos ya. Estamos con las cosas básicas hoy. Por tanto, la palabra de Dios enseña y es la doctrina básica.
que Jesús vino para salvar a los perdidos, muriendo por ellos y resucitando para confirmar su poder y verdad y para poder perdonar a todos los que creen en su muerte y su resurrección. Y que la salvación es por una fe viva y no por obras. Más doctrinas tienen tendencia a traer confusión. Agárrate de esto que es básico. Todo el resto no tiene tanta importancia. Esto sí tiene importancia. Es simple, es para toda la gente lo puede comprender. No necesitas inteligencia ni nada, solo tienes que escuchar y actuar. Ahora es moderno crear todo tipo de creencias referentes a extraterrestres. ¿A que sí? Están con los extraterrestres por todos lados en la televisión, no sé dónde. Puede ser un tema interesante. Y no decimos que no existen, no. Me da lo mismo si existen o si no existen. Mas no te dejes confundir, ni referente a los gigantes, o las energías universales, o el triángulo de Bermudas, o los astronautas antiguos, o los esqueletos de miles de años de edad, etcétera, etcétera. No te dejes confundir. En el campo de la fe cristiana, los testamentos de Magdalena, de Tomás y otros, la predestinación, el rapto, el milenio, el bautismo del Espíritu Santo y una multitud de explicaciones sobre el origen del mundo y del hombre. No te dejes confundir. Si crees en Jesús Cristo muerto y resucitado, no serás confundido. Todo aquel que en él cree no entra en pánico, no será avergonzado, no será decepcionado, ni será confundido, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nuestra roca firme.